hoy ha sido realmente un fin de semana de mucha actividad política centrada en dos partidos pequeños, llamados partidos chicos. País el día de ayer y hoy el movimiento Otro Camino Panamá. Estos partidos, los partidos pequeños, lo que hacen en un día como hoy o ayer País, es ratificar quién va a ser su candidato presidencial. En esa tarea está el día de hoy la actividad del movimiento Otro Camino Panamá en la figura de su abanderado Ricardo Lombana, y ayer lo hizo País con su abanderado que es José Alberto Álvarez. Solo para aclarar, Hugo, lo que pasa es que la propia ley electoral a los partidos que tengan menos de 100.000 adherentes no le obliga a una elección primaria. Por esa razón ellos hacen convenciones. Exacto, sí. Y vamos a poner, ese va a ser uno de los temas que vamos a poner sobre el tapete. Buen día a Tenógenes, buen día a Dorcas, buen día a don Danilo Toro, el equipo que está siempre acá. Flor Mirachi se suma más adelante. Y a nuestros invitados también le damos la bienvenida a nuestros primeros invitados de esta mañana. Raúl Rodríguez del movimiento, ya lo iba a cambiar, lo iba a poner otro Partido camino, País. Partido País. Partido País. Y también, doctor, bienvenido, buen día del movimiento Otro Camino Panamá. Carlos Abadía, bienvenidos. Vamos a comenzar con este tema. Sí, sobre todo. He visto mucha información donde se trata de comparar los votos obtenidos por los partidos grandes versus lo que los partidos pequeños emiten en convenciones o en congresos. Hablemos de ese tema primero para separar que no es lo mismo la gimnasia que la magnesia. Y también entender que un asunto es la elección directa y otro la elección indirecta, que es la que prevalece a la hora de los partidos que tienen menos de 100.000 adherentes. Y aquí tenemos el ejemplo de Raúl Rodríguez, que representa al Partido País, que ayer escogió a su candidato presidencial en la figura de José Alberto Álvarez. ¿Cuántos votos al final fueron? 82 votos. ¿De cuántos posibles? ¿Cuántos son los convencionales ustedes? 128 éramos los convencionales y fueron 83 convencionales a votar. Y hubo un voto nulo, creo que fue. Hubo un voto nulo, me imagino que un error de alguien que no supo cómo hacer. ¿O oposición? ¿Puede No, haber oposición? no, acá no hay oposición. Pero yo corrijo algo. Quiero decir un cosa, como dicen por allá en Tolé. Quiero decir un cosa. Pero hay que aclarar en pos de la democracia, o sea, lo que representa. No es que el señor Toto Álvarez gana con 82 votos. No. O sea, se ratifica. Yo creo que sí. Es que no es ni siquiera comparativo, porque al final hay que entender la cantidad de adherentes que tiene su partido. Aunque fuera un voto, ya está aprobado. Aunque fuera un voto, ¿entiendes? Así es una sola persona que fuera a votar. Aunque fuese una sola persona. Para el caso de los partidos con menos de 100.000. Y es lo que la ley establece, los partidos de más de 100.000 adherentes y los de menos de 100.000. Y los menos de 100.000 adherentes. Nosotros tenemos que ir a un congreso. Pero antes de decir esto, yo quiero aclarar, partidos pequeños sí, pero con mucha fuerza y gente con corazón. Así es que estamos nosotros, y ayer lo demostramos en esta convención que nosotros estuvimos en el Congreso con más de 300 personas que nos acompañaron entre candidatos a distintos cargos, 170 candidatos que nos acompañaron y que se postularon, y pues también pues la escogencia de nuestro presidente con esos... ¿Cómo que demostraron fuerza si de 126 posibles solo lograron 80 y tantos votos? ¿Dónde está la fuerza? Es muy difícil mover a la gente que está lejos, y de hecho conseguirlos y hacer ese traslado, y nosotros logramos realmente 83 convencionales para esta elección, y eso es fabuloso para nosotros, es fabuloso. El partido de ustedes tiene 23.145 adherentes. Así es. Otro Camino Panamá tiene 38.243, es decir, también utilizará el mismo mecanismo. ¿Cuántos están habilitados para votar el día de hoy y qué aspiran ustedes en cuanto a la asistencia? 350 son los que están para poder votar el día de hoy. Quiero hacer una observación en lo siguiente. El artículo 352, numeral 2 del Código electoral, dice que los partidos con menos de 100.000 harán harán convenciones o congresos para elegir para presidente. Y es opcional para los puestos de diputado, representante y alcalde. Para que quede claro esto, y creo que Atenógenes lo está señalando bien. Nosotros esperamos alrededor del 90% que estén. Hay esas dificultades que se tienen a veces del traslado. Así es. De acá. Hemos hecho un esfuerzo tremendo. Hay de muchas de las áreas comarcales y otras, desde anoche llegaron acá, que los tenemos. Estos son costos. Acuérdense que nosotros, los partidos nuevos, no tenemos financiamiento electoral. Entonces, tenemos limitaciones en ese sentido. Hay un apoyo, pero no
total en este aspecto. Doctor, Ahora, pero yo quisiera, ajá. disculpe, Dorca, Sí. solamente para cerrar Sí, el sí. tema y hacer la diferenciación y darle la palabra enseguida. Hay quienes, cuando se hacen los análisis de los votos y comparan peras con manzanas, y ya se ha dejado claramente que está establecido por ley que los partidos de más de 100.000 adherentes tienen que ir a las urnas, los más pequeños no, deben hacerlo de otra manera. Esos análisis que a veces lo miran peyorativamente o tratan de burlarse de la cantidad de votos de los partidos pequeños versus la cantidad de los partidos grandes. En un análisis serio, ¿uno realmente puede verlo de esa manera? O como dice el célebre filósofo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Dígame usted. Gracias, don Hugo. Bien, la pregunta viene al caso porque mientras usted hablaba y hablaban los invitados, yo venía exactamente pensando eso, ¿no? Que en Panamá hay un absurdo, no solamente en el ámbito electoral, hay un absurdo, realmente un absurdo. Subrayo con letras enormes, mayúsculas. Y es que se hace normativa con números absolutos. Y eso desdibuja lo que es la historia, porque los números absolutos cambian. Por ejemplo, el impuesto sobre los hidrocarburos se basa en una cantidad absoluta, hay un monto absoluto que hace regir eso. O la normativa que diferencia lo que puede construir un licenciado en construcción versus lo que puede construir un ingeniero, un licenciado en ingeniería en construcción. Se pone en monte, ¿hasta cuánto puedes construir? Hasta tanto de valor. Pero es que el dinero cambia en el tiempo. Las cantidades de los inscritos en los partidos políticos cambian en el tiempo. Se debe legislar en proporcionalidad, tal como lo plantea Hugo. Lo que existe es un perfecto disparate, porque 100.000 votos ahora no nos dicen nada. Entonces, ¿uno qué hace? Se dice, perfecto, atendiendo a los partidos que tienen determinada cantidad de electores, uno lo hace proporcionalmente y uno establece porcentajes. Y uno dice, ok, el que tiene tanto por ciento del que tiene más, entonces tiene derecho a estas y estas cosas. Pero no se deben utilizar números absolutos porque eso desdibuja la realidad. La realidad es cambiante. Se deben utilizar números proporcionales, porcentajes en todo caso. ¿Ustedes se sienten cómodos con esa realidad legal o debe ser modificada? Mira, acuérdense que en la última reforma Sí. se quiso Ricardo Lombana, que iba por Independiente, que había estado, y otros grupos, otras figuras, no solo el partido, los movimientos, Sí. y no se permitió. O sea, hay este amarre, esta partidocracia, pero una partidocracia egoísta, ¿no es? Que te limita esto. Lo mismo pasa con el asunto de los independientes. Mire, en este asunto, los partidos políticos pueden entre ellos tener alianza en los plurinominales. Pero no, Pero, no los pero independientes. los independientes no, con los partidos. O sea, Claro. Claro, es una clara desventaja. es parte, para complementarlo, Sí, de los que tú absurdos que tiene el señalas, sistema. Danilo, es eso. O sea, no hay una ley realmente Y además, abierta en este sentido. Y además, el concepto de partido chico y partido grande tampoco nos dice mucho. Miren, a lo largo de la historia de Panamá ha habido un partido no chico, un micropartido, pues ni siquiera es chico, es un micropartido. Sin embargo, ha sido uno de los partidos que más influencia ha tenido en la dinámica política panameña. Me refiero al Partido del Pueblo. El Partido del Pueblo siempre ha sido un micropartido, siempre lo fue. Lo fue porque no Exacto. tenemos actualmente el concierto. Sin embargo, todavía Pero hay sí, quienes todavía dicen hay. que el Partido del Sí. Pueblo tiene influencia, por ejemplo, importante en gremios. Entonces, lo que quiero decir es, fíjense la capacidad de maniobra de un partido tan pequeñito. Pero lo mismo le ha pasado al Partido Popular, que aquí lo analizamos. Es un partido que nunca ha trascendido a ser un partido grande con 500 o 700.000 como tiene el Partido Revolucionario Pero ha Democrático. influenciado al final. Espera, ¿no? Claro. Y si Pero tú la vas a- pero la Sí. capacidad de Espérate. influencia del Y si tú partido vas a otros es otra. países, el tema de los adherentes también es otra historia. Tú vas a Francia, no hay partido que supere los 100.000 adherentes, por ejemplo. No, lo de Panamá Esa es la una realidad. Panamá es dramático. es otro Supera absurdo. todo. Mire, Yo tenemos claro, lo cierto es que las reglas existen, Yo que las tengo reglas un están poco de claras. juventud más acumulada que ustedes, Sí. existieron partidos distritales, el DIPAL. Exacto. Así había Por partidos ejemplo, digitales. había. Que era diputado Y debe ser Alfredo una- Alemán, creo que se llamaba, en esto. Ramón Pereira P. Tuvo que era partido tuvo un partido municipal. de la ciudad de Claro. Panamá. Y es O sea, una forma de es modernizarnos. esto. ¿Ah? Total. Y acaba de señalar algo de lo de Francia. En otros países nadie está que si tengo 500.000 ni 600.000. nadie. No. Eso. Y aquí, y seamos claros,
el día que salga el Tribunal Electoral y dice, todos los que quieran renunciar al partido político, le doy todas las facilidades, el 60% se va. Mucha gente no sabe. ¿Eso es válido para los grandes y para los pequeños? Para todos. Sí. Ah, ok. Para todos. Yo Porque creo, mira, sí, y no es porque sea de Moca, nosotros, y aparte de la sustentación del discurso de Lombana, Sí. nosotros hicimos un partido con los dineros exactos para poder mover la movilización, pero no $250,000 que dice que se construye un partido. ¿Cuántos son los dineros exactos para tener una cifra? Disculpe. Mira, yo no sé los No se dineros acuerda exactos, exactamente. pero son cifras que... Dorcas. Sí, Disculpe, le porque quité no la lo tenía. palabra. No se preocupe, está bien. Adelante. Hace rato se la quitó. Sí, disculpe. Es que íbamos a render una idea y la terminamos de Claro, redondear. sí. Adelante. Yo iba uno y uno. Por ejemplo, hablando del partido chico, ayer me llama la atención que el señor José Alberto Álvarez, en su discurso, él dice, hoy me constituyo en el candidato presidencial con 82 votos, ok, ya se explicó por qué. Y esta semana me estoy reuniendo inmediatamente con el señor Blandón para hablar de alianza. Es decir, un partido chico porque ya tiene algo muy bien definido, unas conversaciones adelantadas. Eso por un lado con el partido Alianza. Sin embargo, acá el señor Lombana ha dicho, mi alianza es con los independientes. Pero doctora Abadía, ¿son los independientes que están dentro de la terna de 3 por firmas o son los independientes que quedaron de cuarto en adelante y que tal vez van a tratar de buscar a través de la reserva, que son un 50%, esa unidad? Porque hasta ahora no hemos visto al señor Lombana concretar algo a nivel de alianzas políticas. Bueno, es de todos los independientes principalmente los que tienen los principios que nosotros hemos planteado, que con las conversaciones que hemos tenido con Vamos y otros, como tú dices, que no llegaron a estar entre los 3, es basado a esos principios. Si tenemos esos principios, vamos a aliarnos todos. Y compromisos, o sea, te digo, están dispuestos, y este grupo, a renunciar al fuero electoral, está dispuesto a disminuir el presupuesto de la Asamblea y que el diputado tenga los funcionarios exactos. O sea, ¿Esos independientes tienen que inscribirse en el movimiento Otro Camino? Hemos sido muy es propuestas, claro, no necesariamente inscripción. Muy claro en esto y está basada en los principios. Y si algún partido tradicional, y no es por ser viejo, sino que ha tenido parte de su conducta, ha sido lo que nos quejamos todos los días del clientelismo. Entonces, estén dispuestos a esas medidas, a esos principios, entonces vamos a aliarnos. Pero aliarnos por aliarnos para que después pase un desastre en esto, no puede ser. Pero, por ejemplo, doctor, el señor Lombana ha intentado hacer alianzas con Vamos y no hemos visto que haya conseguido nada ahí. O sea, por lo menos no hasta ahora, ¿no? Vamos ha sido muy claro. Ellos primero estaban terminando hoy las firmas. Hemos tenido conversaciones. Se han avanzado muchas conversaciones en esos principios. Con Vamos. Con Vamos y otros independientes, porque hay de independientes, o sea, que no son de Vamos. Hay independientes de los independientes. Sí, en esto hay otros que, como tú señalaste, que no han llegado a las firmas, o sea, están entre los 3, que hemos tenido conversaciones y tienen espacio también. Hay otros que sí, que de los independientes, que van a estar en la papeleta. Sí, vamos. Oiga, vamos a poner. Pongamos las cosas claras con Vamos. Vamos no se puso un cinturón o una camisa de fuerza o un molde con el tema presidencial. Ellos dijeron, nuestra prioridad son diputados, y gobierno representantes, local. exactamente, Sí, y gobierno alcaldes. local. Sí. Lo demás dijeron, eso lo verían en su momento, pero ellos no se han puesto como meta tener un aliado presidencial. Yo no sé si eso sea bueno o sea malo. Yo no sé usted. Creo que en el knockout de la semana pasada usted habló de eso. Sí, hay una serie de escenarios. Lo que pasa es que esto es una especie de laboratorio, ¿no? A ver. Y hacer laboratorio, las permutaciones son infinitas. O sea, tú puedes cazar todo. Lo importante es tener idea. Tú tienes que pasar un denominador común. Ajá. ¿Qué tiene en común esta agrupación con la otra? Hemos llegado al extremo de lo que usted acaba de decir es genial. Hay independientes de los independientes. Llegaremos de hecho ya lo hemos tenido. Llegaremos aquí en Panamá a tener a los independientes auténticos.
y llegaremos a ese extremo, porque ya en Panamá lo hemos tenido. Ahora, pero el caso de Vamos, que no tiene como meta o... Yo le critico a Vamos el hecho... No tiene entre cejas y cejas tener un candidato presidencial, por ejemplo. Yo le critico a Vamos de que eso es una visión errónea de la ¿Por qué? realpolitik. ¿Por qué? Lo que en alemán se llama realpolitik. ¿Por qué? Porque en Panamá, por dos razones. Culturalmente al panameño le gusta votar, y le gusta votar sobre todo para presidente. Este es un país que lidera en proporcionalidad el grupo de gente que va a votar en América Latina. Sin que sea obligatorio. Hay países por constitución Hay países, tiene que ir a votar. Efectivamente. Y no Hay países en los que es obligatorio votar. Y Panamá, sin que lo tenga obligatorio, está entre los países que más gente proporcionalmente va a votar en cada elección. Y eso es no entender la cultura electoral del panameño. Disculpe, pero ahí... Primero eso. Pero en eso, disculpe, le sumo un elemento. No necesariamente la gente vota o casa el candidato presidencial con su candidato a alcalde o su candidato a diputado. No, yo estoy hablando para presidente. Estoy hablando de Exacto. Moca, perdón, de Vamos y su decisión de, ¿sabes qué? Nosotros no estamos muy interesados en eso o pegados a que tengamos un candidato presidencial. En primera instancia, culturalmente, cuando uno analiza, y yo me he dedicado a ver toda la conducta electoral del panameño desde principios del siglo pasado, y al panameño le gusta votar para presidente, ¿ok? Entonces, ir en contra de una no identidad con ese voto significa ir en contracorriente con una cultura establecida. Eso es primero. Ahora, eso no romperá un esquema tradicional, precisamente, que es lo que buscan los independientes en gran medida. Por supuesto, como bien decía aquí Carlos Abadía, el doctor Abadía, aquí en Panamá ha habido historia de agrupaciones a escala distrital, pero ellos se quedaban allí. Este movimiento, Vamos, es independiente, pero tiende a tener corporación a escala nacional, lo cual en el fondo lo hace funcionar como partido político. Porque una vez que tú tienes una plataforma nacional, una vez que tú tienes a un líder, oye, lo único que te falta es poner el sello... Pero tú sabes que, Danilo, yo lo veo de una forma diferente. Mira, yo he analizado, y el tema de la coalición Vamos, más allá de si no le interesa apoyar a un candidato presidencial, siento que está mandando un mensaje al no hacerlo. Claro, o sea, el mensaje es muy claro. Al final, mira, revisa, con el único candidato a la presidencia que han hecho una reunión formal es con Ricardo Lombana. Sí, con de acuerdo, pero entonces, a mí no me cabe... hay algo allí, hay un mensaje de un grupo liderado por jóvenes. No te estoy diciendo que todos los candidatos en ese caso son jóvenes, pero los que lideran la coalición son jóvenes, que es Juan Diego Vázquez y el señor Totalmente de acuerdo contigo. Ellos dos. Totalmente de acuerdo contigo. Ese es un mensaje mucho más profundo a la clase política. No. O sea, es otra... Yo pienso que van por otro camino. Ojo. Ellos están mandando un mensaje. Yo estoy de acuerdo contigo allí. El punto radica en qué tipo de mensaje. A mi criterio, esa es una debilidad de su mensaje. Es un mensaje que tiene ruido histórico-cultural. Y por otro lado, es un mensaje que deja huecos, espacios. Es decir, si tú no cierras, en alemán eso se llama Gestalt, si tú no cierras la lógica de tu planteamiento, tú quedas perforado a que haya contradicciones. Pero ¿por qué es una debilidad, Danilo? Porque lo ve, o sea, no es un mensaje directo que ¿Qué se pasa manda. si ellos decidiesen? ¿Qué pasa si ellos decidiesen liderar el voto en blanco? Primero la de Dorca primero. Nulo. Contéstele a Dorca primero. ¿Qué pasa? Gracias. Porque este país no ha dejado de ser presidencialista. Okay. Y por mucho que tú quieras decir, mi escala va a ser la asamblea, perfecto. Ahí tienes una gran cuota de poder. ¿Quién pone el presupuesto? Así es. Si tú no buscas influir en otra escala, siempre tu nivel de aspiración va a estar mediatizado. Y tu nivel de aspiración en política debe ser lo suficientemente alto como para que te garantice llegar a algo por debajo de ese alto si no puedes llegar ahí. Pero si tú mismo le pones un tope, no vas a superarlo. Danilo, pero ese argumento es válido. Pero, ¿qué hemos tenido en los últimos 30 años? Exacto. Hemos tenido Desastre. hemos tenido presidentes que no necesariamente son apoyados por la mayoría. La mayoría de los casos. Hasta en el caso del señor Ricardo Martinelli. Él consigue la mayoría gracias a una alianza. Cuando se rompe la alianza, ¿en qué queda? En minoría. Y por más que hoy se diga que lidera las encuestas, lidera la mayor minoría. Tú lo sabes. Ojo, el resto de la población está en contra. Espérate. Ojo. En los últimos casos lo que hemos tenido aquí es un desmadre político. Cuando a Ricardo Martinelli se le preguntó que cómo era eso que en plena alianza, entre comillas alianza, él le robaba
inscritos a su socio porque se los robó. Los diputados. ¿Sabes qué contestó? Aquí no hay problema. Esto es como vivir en la misma casa y la gente lo único que hace es que se cambia de habitación, se cambia de cuarto de la casa. Yo me quedé con Esa es la perversión del voto de adherente, porque se termina siendo un voto suscrito, que termina cambiándose de un partido para otro, dependiendo de quién gana y quién pierde. Entonces, la pregunta es ¿eso alianza? No. Esos son simplemente pasiones políticas dependiendo de cuál es el ansia del que administra poder. Don Danilo, son pasiones. Tenemos que ubicarnos en la realidad de, digamos, la cabeza visible de Vamos, que no es un presidenciable en este momento, no tiene la edad. No. Y siento que junto con el Silva la otra cabeza visible, han establecido parámetros de política no por el presente, sino por el futuro. Y creo que la jugada está de alguna forma rompiendo esquemas cuando el 95% de sus candidatos van a estar en papeleta. Sí. Quiere decir, alguna acogida han tenido en ese votante que está cansado de la política de siempre. Me parece. A mi criterio, la gran virtud, la gran ventaja, la gran fuerza de Vamos son dos. Una, que tiene una cara de juventud. Y en Panamá eso es importante porque equivocadamente se ha dicho que la juventud es apática en Panamá, lo cual no es cierto. No es cierto. Y no lo es porque la supuesta apatía no es más que la forma de decir, ustedes no tienen, a la oferta política, ustedes no tienen nada que a mí me interese. Por lo tanto, ¿para qué voy a participar? Lo segundo es un movimiento con una fuerza de denuncia importante. Tiene una gran capacidad de denuncia. Y eso implica una cuota de valentía significativa. Esas son las dos grandes fortalezas que yo le pongo a Vamos. Y en ciertos sentidos ellos han encarado la realidad política desde esa perspectiva. En lo otro creo que tienen debilidad porque no están compaginados con la historia cultural política panameña y por otro lado con la estructura del poder panameño. Pero pueden cambiar esa historia o esa cultura. Creo que a eso están apostando. Puede ser un paradigma. Sí, romper paradigma. Existe esa posibilidad. Doctor Abadía. Yo quiero agregar dos cosas a lo que Danilo ha señalado. Primero, es un país presidencialista que no es ni malo ni bueno. Esa es su situación actual. Esa es su situación actual. Histórica. Y lo que tenemos es ver cómo creo que tiene más cosas malas que buenas, pero sigamos. Ok. Pero que no es bueno ni malo. Los parlamentarios, los países parlamentarios federales también tienen lo mismo. Sí. Ok. Y lo otro es lo siguiente, y tú señalabas, Vamos no es para las elecciones del 2024 nada más. Ellos tienen proyecciones para el futuro en ese sentido y se tendría que convertir en un partido. Tendrían que Entonces, si tú lideras hoy, como tú eres, el voto en blanco, mañana eso te va a rebotar. Ojo con eso. O sea, todo en la vida tiene consecuencias, buenas o malas, de lo que tú hagas. Puedes no hacer el mejor paso, como bien señalaba Danilo, que mañana te va a costar ese error o esa visión histórica que hemos tenido en política. Ahora, a mí me llama la atención que el experimento político... Yo sí quiero quiero poner sobre la mesa para ver qué piensa usted, doctor. Porque usted tiene una vasta experiencia política. Usted primero era independiente, después formó parte de grupos independientes que consolidaron un partido, que fue una propuesta de partido independiente, por decirlo de alguna forma. Renovación Civilista en su momento. Fue vicepresidente de un partido tradicional también, como el partido... ¿Ya era Popular o era PDC? No me acuerdo. Ya era PP. Ya era PP, bien, ya era PP. Usted tiene una vasta experiencia política. Siento que esta propuesta de Vamos, que rompe paradigmas porque están concentrados en lograr el poder en ciertas áreas donde ellos sienten, se toman decisiones que están directamente ligadas al ciudadano y tomaron una vertiente que es un poco extraña para nosotros, es verdad. Nuestra cultura siempre es presidente, quien va a la cabeza, que es lo que discuten algunos partidos y demás. Es cierto. Pero siento que este ensayo que ellos han tomado y miro hacia adelante también los mantiene de alguna forma en el futuro de verdad independientes, porque no tienen un matrimonio con un ejecutivo. Porque los matrimonios con el ejecutivo, ya vemos lo que pasa en la Asamblea cuando se dan esos tipos de matrimonios. Y se van a mantener realmente independientes si no se casan con ningún candidato presidencial. Espera. Ojo, ¿No le parece? Ojo con los matrimonios. Si es matrimonios por intereses económicos o politiqueros, va a fracasar. Si es matrimonio por amor, por principios,
O sea, en este caso por proyectos y propuestas. Proyecto y propuesta es diferente. Mira el fracaso del matrimonio Martinelli-Juan Carlos Varela que ustedes plantearon. Porque era, para llegar al poder, como no importa... Pero llegar. Pero llegar, exacto. Sí, pero ojo. Aunque nos divorciemos, dicen. Bueno, se divorciaron. Duró poco. El matrimonio. Que se robaban los hijos y decían, no hay problema. Ya el mismo matrimonio. Ya que cogiste la figura del matrimonio, es como el pelado que se va a casar con la muchacha para dar un braguetazo, porque los papás de... Sí, digo, en este sentido, o sea, tú hicieron eso, para dar un braguetazo. Juventud acumulada. Los partidos... Entonces, ojo con lo que queremos. Tanto vamos como nosotros hemos planteado los principios de alianza. Se suma a esta mesa tal como le habíamos adelantado Flor Mirachi. Flor, bienvenida. Gracias. Usted escuchó cómo cerramos, estábamos hablando de matrimonios, los matrimonios que se rompen, ¿cómo es que decía? Yo no me escuché el braguetazo. No, hablamos de mucho más que eso. Hablamos de mucho más que eso. Pero al Ella nada final... más escuchó el Yo, braguetazo. yo entré, escucho braguetazo. ¿Qué pasó? Bueno, y vea a Calicho que estaba... Y yo no haciéndote entendí. Yo dije, vamos a cambio mejor, porque es que... Es que nos fuimos a cambio, tomamos el respiro Porque y son hablamos... las 10 y 20 de la mañana, ¿no? Bueno, No muy son las temprano. 10 y 20 de la noche. Pero es domingo. Los niños están durmiendo hasta ahora en algunos casos, así que Ay, no sé. se le fue. No, se me fue. Es que ahora con esta idea... Que no se me fue, lo dije a propósito. Esas son las alianzas que llevan al fracaso al país. Si es por intereses económicos, por intereses de poder, nada más, Sí. y no por interés de resolver el asunto a la Bien, gente. le salió bien. Yo temo en esta semana las aclaraciones porque hemos visto No te voy a a un hacer ministro ninguna que trató aclaración. de aclarar. No. Amplió, y el presidente trató de aclarar y también... Yo no Sí, lo voy a pero- aclararlo. Pero bien, Lo enfatizo lo todavía. enfatiza sin usar la Y palabra. reitera. Esa es la actitud, esa es la actitud hay de la problema. vida, ¿oyó? Sí, ahora sí. digo. No, tome usted la palabra. ¿De qué? No, aquí. ¿A dónde me- quiere llevar el debate esta mañana? Con Bueno, todo lo que está hoy, pasando. en verdad hoy es un día importante Sí. y para los 3 eventos que vamos a tener hoy es un día importante. Me parece que Lombana no lo veo como tan acompañado. Me parece que falta un poquito de fervor ahí. Doctor. Lo vamos a tener ahora después del mediodía. Ahora mismo están votando los delegados. Yo asigné a mi Estoy suplente. aquí porque- Ah, ok, yo estoy Ya aquí. le iba a porque preguntar aquí si era está delegado el del- El calor del doctor está acá. Después del mediodía iba a presentar todo el equipo que está en Moca. Me parece que la secretaria de la Juventud que estaba hablando hoy no era como muy experta comunicando. ¿Qué pasa con los comunicadores jóvenes, los voceros jóvenes del partido? Porque siempre lo vemos a usted, vemos a Leonor Calderón, vemos a Julio Linares, pero ¿dónde están los jóvenes ahí? En cuanto a la vocería, ¿no? Bueno, han estado como candidato está Grace Hernández, candidata del Del 8-4. Del 8-4. Linda Luz del 8-3. Linda, ¿no? También, sí. También ha estado. Probablemente no se le ha dado la visibilidad en ese sentido. Oye, el Pero- 8-4 es un circuito que se pone interesante. Tenemos un candidato presidencial que también será candidato a diputado del 8-4. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Qué candidato presidencial? Ricardo Martínez. Ricardo Martinelli. ¿No se ha enterado? Mira, el Partido País va a postular a Harry Díaz. Ajá. Así que ya saben que ese va a ser un circuito, un circuito 4 bien nutrido En de el 8-4, figuras. Harry O sea, que Díaz te contra imaginas Ricardo Harry Díaz Martinelli. contra Martinelli. Va a echar candela ese Echa fiscal. candela, echa Espero candela. que promueva un debate. Por supuesto que sí. No, ese bueno, debate, también depende imagínate. de ustedes, No, también no. depende de los medios de comunicación. Promuevan ese debate. Y eso pone a Harry Díaz de un lado y a Martinelli Estoy del seguro otro. que Harry Díaz va a Hombre, querer estar en el debate. No sé si señor Martínez. Ese yo creo que Martinelli va a no ser creo, mejor en lo pero mejor Harry del Díaz boxeo. está. Yo quiero... sí. Oye, ese va a ser mejor en lo mejor del boxeo que en debate abierto. Sí, Yo quiero aprovechar la pantalla para decir dos cosas. Uno, yo estoy vestido así porque hoy es el último día de la Feria de Artesanía, así que todos los panameños vayamos allá a La Tlapa a compartir con los artesanos. Y muy importante ayudar a la economía de Sí, nuestro porque país. mucha gente me a estaba través de los preguntando artesanos. por qué razón Por eso, vino vestido así. Oye, recuérdate que yo fui Y combinado director. con Dorcas también. Yo fui director. Mira, casualidad. Oye, Atenógenes, yo fui director El de detalle de artesanía Flor.
Yo fui director de artesanía en el 2010. No, azul. Hice, Ok. estuvimos en el apoyo de la feria número 33 de la artesanía, así que conozco muy bien. Cuando era del todo el MISI, ahora escenario. del... Cuando era del MISI. Ahora del Ministerio de Cultura. En el Una pregunta. 2010 usted estaba en el gobierno de Ricardo Martinelli, entonces. Estuve en el gobierno de Ricardo Martinelli. Ok. Durante Estuve en todo el- la administración. solamente el año 2010. Ya ¿Y después por me qué- regresé a mi ¿y por qué se ¿Haciendo fue? qué? ¿Haciendo qué? ¿Por qué se fue? En mi mejor trabajo del mundo. Mi mejor trabajo fue estar de director nacional de artesanías, ayudando a más de 50.000 artesanos ¿Pero a usted nivel se fue o nacional. lo fueron? ¿Qué pasó? Yo me fui. ¿Y por ¿Por qué? qué? Bueno, no me gustó la forma en que se manejaban las cosas, no estaba interesado en seguir apoyando el gobierno, como estaba sucediendo. cómo se Disculpe la estaban dando las inocencia, cosas? ¿cómo se Hombre, estaba manejando después se la dieron cosa? todos los escenarios, ¿no? ¿Pero qué se dio ya. en ese momento? No, en ese momento yo no me sentía cómodo con todo lo que estaba sucediendo, las denuncias a nivel de todos los ministerios, no necesariamente el Ministerio de Comercio e Industria, porque no estaba involucrado en nada, pero yo no me veía funcionando dentro de un gobierno que tenía tantos negativos. Así que yo decidí salirme, ¿El tenía ministro aspiraciones quién era en ese políticas. momento? ¿Roberto Enríquez? ¿Quién Ahí era? el ministro era Roberto Enríquez. Era Roberto Enríquez en Comercio. Ojo, y no me refiero a que en el Ministerio de Comercio e Industria estaba sucediendo nada malo. Era a nivel general. El propio gobierno, cómo estaba siendo percibido por todos los panameños. Y si tú ganaras la alcaldía, ¿qué le imitarías a Fábrega? ¿Qué le qué? ¿Qué le...? ¿Qué le imitarías a Fábrega? ¿Qué Hombre, seguirías? Hacer todos los proyectos que él pueda iniciar, que no tiene ninguno, de hecho, yo implementaría todo el tema de la basura. Recolectar la basura a nivel nacional, a nivel del Distrito Capital, sería fundamental para, como caso número 1 del proyecto de la Que alcaldía sí de tiene Panamá. proyectos y tal de los promotores municipales. ¿Usted seguiría con los promotores municipales? Y los ¿Usted- bonos. el mercado de la María. No, no, María. para nada. ¿Qué haría con todo eso? Eso se elimina todo el tema sea de que- los El promotores mercado de municipales. marisco. El El mercado de mercado marisco. El mercado de marico marisco, ya que es el está, ya existe, ya funciona, ya Ampliado. funciona Un por mucho momento, ¿y tiempo. qué harías con la planilla que se ha abultado más de 51% en 4 años? Mira, hay un problema. Se juega con con la necesidad de los panameños a través de estos cargos que algunos dicen que son botellas, otros no se sabe. Nosotros tenemos que entrar en la alcaldía de Panamá, identificar a estas personas y va a haber mucho trabajo que hacer. No puedo decir en este momento voy a votar a alguien por votarlo. Simplemente tengo que analizar y ver cómo se utilizan esas personas en los cargos correctos. Botellas, ninguna. Oye, Cero botellas. yo quiero que Cero hablemos un poquito botellas. más sobre lo que haría, porque usted pero, Hugo, es primero- precandidato todavía. No, candidato ya. Sí, No, recordemos, ya, candidato, La ¿no? alianza. Candidato. Digo, de la alianza. Porque la Candidato alianza tiene hasta varios. que... Candidato a la alcaldía de Panamá ya Profundizamos en segundos. Vamos oficializado. con Jaime Saldaña, que nos tiene Él información. viene aquí como candidato. No, Total, no, total, claro. candidato. Hablo de la alianza. Ahora les desmenuzo por qué. Vamos a Santiago. Jaime Saldaña, buen día. Gracias, Hugo. Buenos días. Acá en la avenida central de Santiago de Veraguas, todavía en preparativos para lo que será este cierre de precampaña, que es como se ha calificado por parte de la coalición Vamos. Y vamos casualmente a hacernos a un lado para que Miguel Martínez enfoque un poco los preparativos que se están dando, colocación de tarimas, y hay que decir que esta actividad pues está planificada para el mediodía, entre 11 y 12 mediodía, que va a estar iniciando y donde estarán llegando precandidatos de toda la República de Panamá que son miembros de esta coalición independiente y van a estar concentrados aquí en la provincia de Veraguas para un cierre de precampaña, como se ha denominado por parte de esta coalición. Ayer pues acá habían fiestas patronales, y algunas pues de las figuras los vimos por ahí, el caso del diputado Juan Diego Vázquez, y pues acá también estarán realizando este cierre de precampaña, algunos discursos por parte de los diputados independientes y por parte también de los precandidatos a los diferentes cargos de elección popular que estarán participando en las próximas elecciones generales de este 2024, tanto candidatos a representantes, alcaldes y a diputados. Acá, como les reiteramos, todavía pues se mantienen en la colocación de las tarimas, el tema de los preparativos, algunas personas que son de los organizadores, y en espera entonces de que poco a poco vayan llegando las personas, los simpatizantes, los precandidatos para esta actividad que como fondo principal tendrá la realización y un sancocho. Así es que se denomina la actividad Vamos para el Sancocho, y esto es lo que se va a estar realizando acá en la provincia de Veraguas. Reiteramos que no solamente habrán personas o precandidatos de esta región, sino de todo el país. Incluso se hablaba de que desde cada provincia, a eso de las 10 de la mañana, iba a estar saliendo en caravana hacia esta provincia de Veraguas todos los que van a participar en esta actividad
de la coalición Vamos. Y es lo que se prevé, que a eso de las 11, 11:30, a 12 mediodía ya están llegando todas las personas, tanto los precandidatos como los simpatizantes, para participar de esta actividad de la coalición Vamos. Así que vamos a mantenernos acá en este punto para informarles lo que acontezca, lo que se va a realizar, una actividad bastante llamativa. Repetimos, se trata de la confección de un sancocho y la degustación, y en medio de esto también los discursos políticos por parte de los miembros de esta coalición. Así que nos mantenemos acá y estaremos pendientes de lo que ocurre en la provincia de Veraguas en torno a este cierre de pre-campaña de la coalición Vamos. Adelante con ustedes. Bien sui generis. Habrá mensaje, pero habrá sancocho. ¿Ah? Pero vuelvo al tema. Mientras el mensaje no sea un sancocho. No creo que sea así. Pero creo que dejará algunas cositas claras que ya debatíamos hace un rato de si Vamos va a apoyar candidato presidencial o no. Tal vez por ahí habrá algún mensaje. Pero yo, para poner los puntos sobre las IES, debo decir que usted es candidato a la alcaldía de Panamá. Así es. Por el Partido País. Pero el Partido País va en alianza. Y la alianza como tal todavía no tiene un candidato, tiene varios candidatos. Eso fue lo que le traté de transmitir. Claro, o sea, okay, si hubiera entiendo. interpartidarias, Sí. entonces sería... Y de hecho, yo en estos días en otra entrevista propuse que fuéramos a unas interpartidarias los 3 candidatos que estamos ahorita mismo aspirando. ¿Usted sacaría más de los 11.000 votos que por sacó? supuesto que ¿Quiénes sí. son los Por 3? supuesto que sí. Willy. Está Willy Bermúdez, está Génesis Arjona, que se acaba de postular, no postular, entregó su interés al partido, a la junta directiva de querer ser la futura candidata del CD. Y nosotros en el Partido País. O sea que estamos partiendo de la base de que Rux y Lombana ya están unidos. No. Porque Doctor Álvarez... Ruxi País será. Ruxi País. País. Pero Rux y País, está sí. por Arjona, Sí, yo dije. claro. Nosotros tenemos... No, Rux y País, perdón. Nosotros iniciamos conversaciones hace 2 años. O sea, no está, digamos que... confirmada esa alianza desde el punto de vista legal o a través del tribunal. Y en esas porque eso se va a dar conversaciones en estaba agosto, su septiembre. nombre. En esa Por conversación. supuesto, el día 1. O sea, desde el El día día 1 mi uno nombre. dijeron que estaba bien con usted. Por supuesto que sí. Rux Desde el día también. 1, también, desde el día 1. O sea, que ¿qué pasaría si postulan o si prefieren a Génesis por encima para alcalde? Mira, si eso sucede y lo decide la Junta Directiva, porque es la Junta Directiva de Cambio Democrático el que decide qué candidato va a correr en alianza o interno del partido. Nosotros iremos a la alcaldía de Panamá con el Partido País, como se decidió desde el día 1. A ver. Esto Eso es es importante. importante. Bueno, si es que si no se da eso, no hay alianza. Si no se da eso, no hay alianza. Estamos lo que está diciendo. ¿Es una alianza Dice que que si no- condiciona a tu candidatura? No es una condición a mi candidatura. Pero acaba de decir que si no es postulado, no hay alianza. Lo acaba de decir. Mira, corrijo porque se ha dicho en otros momentos en que sí puede haber alianzas a la cabeza, o sea, a nivel presidencial y vicepresidencial, pero los candidatos a alcalde no necesariamente Exactamente. tenemos que ir en alianza. Podemos correr, para mí es un error garrafal, porque le damos la oportunidad a otros partidos como el PRD. Sí, a que divides y vences. Exacto. Entonces, la idea es que vayamos y podamos cumplir con esta alianza. Pero si no, usted va solo por país. Vamos solos y me imagino que yo y los otros candidatos. Cada uno... ¿Y eso no pondría en riesgo la alianza a nivel presidencial? No pondría el riesgo. Tendría Y no se varias ve como- estructuras. y no se ve ese como candidato vicealcalde. presidencial. No se ve como vicealcalde. No me veo como vicealcalde. O sea, ¿es arriba o nada? Es arriba o nada. Pero es que arriba o vicealcalde es nada. nada. Ser vicealcalde. Bueno, Y sí. si bueno, no, que lo diga Judy Si no, Mena. que lo diga Judy, es Mira, verdad. Es que no existe. Esa posición no existe realmente. supuesto, eso no es- existe. Ser vicealcalde y Oficialmente nada no es lo mismo. existe la Y no posición tiene de- Por ni eso siquiera tienes funciones. otros cargos. Y ojo, yo digo que voy a la cabeza simplemente porque hemos estado trabajando, igual que Ricardo Lombana, hemos estado trabajando desde el año 2015 en este proyecto político hacia la alcaldía de Es Panamá. Bueno, que en todo el- el mundo o sea va a que- decir lo mismo. No es lo mismo. pero no en es el lo caso mismo. suyo, yo usted fui candidato usted corrió en el independiente 2019. En el 2019 logrando la tercera posición con casi 60.000 votos. Igual que Lombana, fui el tercer candidato más votado de los independientes en las 2 posiciones más importantes, presidente y alcaldía de Panamá. Así que nosotros nos hemos mantenido caminando y esos 60.000 votos que nosotros logramos en esa ocasión los hemos triplicado hoy en el caminar. Es que ahí se me adelantó porque ninguna elección se parece a otra, pero ¿usted en qué se basa para decir que ha triplicado? Por supuesto, son personas que mantengo el contacto y hemos seguido caminando con esos 60.000 votantes, por lo menos el 80% de ellos. Y la idea es que eso se ha venido
multiplicando a través de lo que nosotros estamos haciendo. Debería haber una encuestadora con esos números. Sí. Las encuestas soy yo mismo, las encuestas somos nosotros que estamos todos los días en la De calle carne y caminando. hueso. Como decía... De carne y hueso. Ok, Nosotros ¿eso lo de hemos cuenta quién va mantenido. arriba? ¿Ah? ¿Eso de cuenta quién va arriba entonces? Y que yo. Nosotros vamos a la cabeza. Cheyo Galvez no está ahí. porque No. Cheyo Galvez está allá en su área. Yo me imagino que allá en su área siempre va a estar a la Oiga, cabeza. señor Rodríguez, pero lo que usted se ha dejado sentado en esta mañana es que usted habló de Arjona, es decir, señor Rux, y usted habló de Willy Bermúdez. O Sí. sea, esas Willy conversaciones tienen que estar muy avanzadas cuando ustedes lo están mencionando a ellos dos y usted también. Yo- No, pero no es que Willy es el candidato ya oficializado por el Partido Sí, pero me Panameñista. refiero a nivel de alianza. O sea, Mire. los nombres que usted ha mencionado y son... O sea se que trata de por alianza. eso decía, pero me equivoqué el nombre, pues un lapsus ahí. Era si Rux y Blandón ya los consideran ustedes una alianza formal. No, estamos en conversaciones. Y de hecho, de 1 de agosto en adelante vamos a sentarnos, vamos a activar nuevamente la mesa de negociación en la cual yo participaba, era uno de los que participaba de parte del país, de cara a hacer la alianza inicialmente presidencial, obvio. En este momento nosotros estamos poniendo en la mesa nuestras figuras políticas, los planes políticos, y yo creo que aquí el gran debate la gran situación va a ser una vez que le demos check a todos esos planes y proyectos y programas y digamos, sí, estamos de acuerdo con los planes y programas. Ahora, ¿quién va de presidente? Pero esta semana ¿Quién se reúnen baja? con el señor Blandón, ¿verdad? Es así. Esta semana, escuché a Toto diciendo que esta semana se reúne con Blandón. Ya eso es un tema entre ellos. Pero no creo que incluye, también no incluye la Rómulo Rux. alcaldía. ¿Ah? No incluye la alcaldía entonces esa conversación. Siempre incluye la alcaldía. Siempre O sea, incluye la alcaldía. ¿Cómo que siempre le incluye si el señor Bermúdez ya fue electo? La única forma de bajarlo es que él renuncie. Yo también Ya fui él- electo. Yo No, también pero fui por electo. voto directo. El Es lo señor mismo, Bermúdez. somos candidatos. Ajá. Somos candidatos exactamente igual. Están en la misma ¿Qué? condición. En las lío. mismas condiciones Ahí no se políticas. baja ni Nadie. nadie. Bueno, Pero ¿cuántos No, votos sacó pero- usted para ser candidato? 60.000 votos. En Eso el fue en el 2019. 2019. Estamos hablando de la En el convención. 2019. Ahora en la convención, O ¿cuánto sea, sacó? ¿por qué? Mi pregunta Mira, es, nosotros ¿por somos qué? escogidos otra vez. ¿Cuántos votos es esta elección? Punto. ¿Cuál es el No hay número? elecciones, nosotros no tuvimos elecciones. En el Congreso. A mí me ¿Cuántos- ratificó. La convención, en la ¿Cuántos convención. votos? El Congreso. El Congreso Eso. para elección del presidente fueron 83 convencionales a Usted votar. obtuvo 83 también para su cargo. Digamos que sí. No digamos lo que es. Sí, lo que pasa es que el Congreso que se dio ayer no necesariamente era para escoger otros candidatos. Nosotros hicimos una votación abreviada para ratificar a los que nos postulamos ¿Cómo el fue esa miércoles votación pasado. Los abreviada? candidatos. El 100% de los Ok, votos de ¿Cuántos? los miembros de la Junta Directiva. Número. Somos 15 miembros de la Junta Opa. Directiva. ¿Ves? Si tú se sentaras en una mesa con Willy Bermúdez y con Génesis Arjona, ¿cuál es el punto que te destaca a ti sobre ellos para tú ser el candidato alcalde y no ellos? Mira, la perseverancia que hemos tenido a lo largo de estos prácticamente más de 7, 8 años. Bueno, Willy también va a decir lo mismo. No. Yo creo Willy que- estaba No, siendo Willy fue primero. representante. En definitiva. Willy Sí, estaba pero siendo perseverancia representante. hablo. Yo hablo Yo he de fundado un perseverancia. partido político. Le cabe a todos. Me he unido. Me invitaron a un partido político, me he unido y he ayudado a construir un partido político en el momento en que le faltaban 20.000 adherentes. Flor, Hemos hecho un trabajo excepcional aquí lo que para tú tener un planteas- partido político. Aquí lo que tú planteas indica la importancia de ir a las interpartidarias. Claro. ¿Usted estaría de acuerdo con Por eso? supuesto que sí. Y reto a los otros dos candidatos. Yo sé que no sé si a nivel del Tribunal Electoral se puede, ¿Quién pagaría pero los las reto. interpartidarias? Yo reto ¿Quién unas las pagaría? interpartidarias. Vamos a hacer Los una interesados. interpartidaria entre Pero países, espérate, es que la entre ley lo panameñismo y permite. entre CD. Y les aseguro que yo saco la mayoría que de esa votos puerta en está esa abierta interpartidaria. La ley legalmente. electoral lo Sí. permite. Esa puerta ¿Pero está quién la abierta pagaría? legalmente. ¿Los El Tribunal interesados Electoral. o el Tribunal Electoral, o sea, nosotros? Yo pondría los dos, parte y parte, porque los partidos tienen recursos, los que tienen fondos del Tribunal Electoral tienen recursos, y el Tribunal Electoral debiera patrocinar interpartidarias porque eso es cultura democrática. Mira, eso es Oiga, apostar a lo ampliemos correcto. nuestro... Veo aquí que ECO TV publicó declaraciones de don Ricardo Lombana, diciendo que Edison Brose podría ser el candidato a la alcaldía por el movimiento Otro Camino. Pero usted habló con Brose también, ¿no? Sí, yo apenas vi la noticia. Bueno, Félix Chávez fue quien hizo esta entrevista. Así Él me mandó allí la captura y le consulté al señor Brose y sus palabras textuales son: hemos estado conversando y hay altas probabilidades por las coincidencias en nuestros planes para transformar la política. De hecho, me dice alguna fuente que posiblemente esta semana pudiera hacerse ese anuncio, doctora Abadía. Sí ha habido las conversaciones y para ser consistente nuestra posición, Brose es el candidato natural para Moca. Entendamos qué? eso. Digo, él salió como diputado independiente.
recogió firmas como independiente. El discurso de él, muy similar al nuestro en los principios. Entonces, tiene una serie de elementos que nos lleva a Y el señor Lombana informó que había dejado, el partido Moca había dejado una cantidad importante de puestos. No, pero para era independientes. previsible. Vimos al señor Edison Brose en la reunión con Lombana cuando estaba también él estuvo ahí. Juan Diego Y Vázquez, él- sí, claro. Esa fue la primera reunión pública, claro. pero esa reunión se ha tenido durante varias semanas atrás y Oiga, varios pero esto meses es un atrás. hecho, doctor, entonces, ¿no? Prácticamente. Pero ¿cómo reacciona Raúl Rodríguez, que está aquí con nosotros, nada. del Partido Oye, País? Muy bueno para Edison desde el punto de vista de estructura de partido político y todo el apoyo que va a recibir, porque Brose en este momento no tiene candidatos a representantes, diferente a nosotros. Nosotros tenemos 26 candidatos a representantes en el Distrito Capital que van a generar una estructura de trabajo para la Alcaldía de Panamá. No lo tiene en este momento. Pero la alianza Edison le Brose. supliría ese vacío, ¿no? Le supliría. Ahora, si vamos a una alianza y Moca al final, Calicho, se suma a un proyecto país, ¿cómo haríamos? O sea, porque vamos a tener, ponte que en la alianza panameñismo, CD y país, vaya mi figura a la cabeza. ¿Y qué pasa entonces con Brose si vamos a tener algún tipo de alianza? Eso es una discusión que vamos a tener que tener. Esa es una pregunta directa. Es una discusión. aquí. Pero sin lugar a Y para dudas. mí, Calicho, quiero que sepas algo. Sin lugar. El candidato natural para Ricardo Lombana y también para Moca es Raúl Ricardo Rodríguez. Iniciamos el proyecto ¿Cómo? de la política. Aquí hay una mesa de negociación en este momento. Iniciamos- No sé si el interlocutor sea el Oye, doctor. yo Nada más Carrera voy a política. cambiarle el orden a lo siguiente. A ver, Si País se suma al proyecto Moca. No, No, ahí viene los egos, ¿no? No. Ahí arrancó la cosa ya. tienen coincidencias en colores, por lo menos. Pero, pero el señor Raúl Rodríguez Oye, ha planteado sí. un escenario aquí importante. Sí. Obviamente, el escenario que usted está planteando. ¿Qué pasaría si eso se da? Si No, y esa se lo está alianza? Por preguntando supuesto, directamente yo al le doctor pregunto a Abadía. Calicho. Y digo, y menciono que el candidato original, yo le recolecté firmas con Ricardo Lombana y él también recolectó firmas conmigo en las elecciones del 2019. Nosotros nos sentamos en una mesa a conversar. Recuerda que Pero yo eso lo estaba- negociaría. Tú estabas sentado en la Pero mesa eso con lo nosotros. negociaría con Lombana, no con el doctor. Ahora, le pongo algo. No, es un equipo No, de trabajo. pero Somos Raúl un equipo de Rodríguez trabajo. acaba Le de agregar un elemento importante. Y es cierto, usted estaba con el señor Ricardo Sí. Lombana en las elecciones del 2019. Hombre, yo apoyaba todas las figuras independientes, incluyendo a Ricardo Lombana, también a la licenciada Ana Matilde y también a Marco Amelio, a todos los independientes. Recuérdense que yo fui el único candidato de la libre postulación a la alcaldía que clasificó en firmas, el único. Y el que naturalmente todos los candidatos de Pero usted no se independiente usted no se ha reunido en deberían esta apoyar. oportunidad con el señor Ricardo Lombana. No hemos tenido la oportunidad, no hemos encontrado en múltiples eventos, pero no hemos tenido la oportunidad de hablar de este caso en particular. Pero Leo, parece que el señor Brose... está interesado en una reunión con Lombana y va a buscar ese acercamiento. Mira, a mí Porque me el interesa. señor a mí me Brose se le interesa- adelantó. Mira, les cuento algo. Yo me reuní con Juan Diego en el año 2000, en el 22, enero del 2022, y le pedí el apoyo para mi candidatura como alcalde en ese momento, antes de que formara el movimiento Vamos. Ahora, con Vamos ya todo cambió en el panorama político. Hombre, los Ahora, votos son secretos y al final toda esa estructura de personas y muchachos que están buscando votos y buscando firmas, saben ¿cuántas quién es firmas tuvo Raúl. usted en la elección pasada? Creo que como No, 14 firmas, no, mil. votos. 14, no, estoy hablando de firmas. Firmas. Llegando a las 14.000. 15.000. Llegando a las 15.000. Llegando a las Bueno, 15.000. Edison Brose tiene 57.056 firmas en Claro, este momento. porque Cambia es esa que volver al tema se- Brose. Oye, se hizo el tema de la recolección de usted qué firmas está insinuando, mercantilistas. señor Firmas y ¿Qué firmas. insinuó usted? Estoy comparando firmas y firmas. No, eso no lo pueden Pera con comparar. pera, No pera lo pueden con comparar. pera ahí. Porque eso, en este momento, el tema de las firmas es mercantilista. Ajá. En ese momento no. En ese momento era algo genuino y orgánico que sucedía a través de firmas inclusive. ahora no lo es? ¿Por qué? Y ahora Porque no. ahora es quien paga más, el que tiene mayor estructura y el que paga. ¿Usted me está diciendo que paga. Brose paga? Todos tienen que pagar. Todos tienen que pagar para poner a las personas a buscarle firmas y a recolectar todo diariamente. Pero, para recolectar vamos a firmas. ahondar un poquito en eso. Sí, ondémoslo. Repita lo que dijo, por favor. Todos los candidatos a nivel de logística, cualquiera, tiene que pagar para el día de trabajo de esa persona. 10, 15, 20 dólares. ¿Cuánto paga usted? Nada, yo no estoy buscando firmas. ¿Y cómo se hizo en el 19? ¿Cómo hizo usted en el 19 con las 14.000 firmas? que ¿Cuánto recogió? pagó? Mira, usted? como un 80% fueron orgánicos de gente, amigos, personas que me acompañaban, pero había momentos en que yo tenía que pagarle a los activistas 10, 15 dólares por el día del trabajo. ¿10 o 15? 10, 15, a veces unos 10, otros 15. Eso se tiene que pagar. ¿Cómo una persona va a trabajar contigo de sol a noche
sin que tú le pagues $1. Tienes que pagarle el almuerzo, tienes que pagarle la movilidad. Ahora tienen que pagar también la tarjeta del celular. El celular. O sea, El activista. el que se para aquí y Pero- dice que no ha pagado $1, teniendo activistas que salen sin trabajo a la calle a buscarle firmas, es mentiroso. Pero Pero una fue cosa es mer- el activista y otro es el que hay para mí del que da la firma. No. Que es una cosa distinta. Nunca. Y como decimos nosotros en el Partido País, y así es, no hemos dado ni un paquete de galletas María a nadie para que se inscriba en el partido. Pero tú tienes que pagar la logística de la búsqueda de la instalación de mesas Pero no de se puede firmas. demeritar las 57.000 firmas del señor Por Brose. supuesto que no. En absoluto. No lo estoy desmeritando. Hay que sentir en algún momento. No, que- es que ahorita mismo los candidatos y se han incluido los partidos políticos tradicionales con candidatos internos tradicionales buscando firmas Pero y hablando del pagando tema de firmas. voluntariado, cuando ¿Cómo? vienen a los medios reportan que es un voluntariado lo que Eso es lo que reciben. dicen ellos. Eso es lo que dicen ellos. Yo tuve voluntariado en mi tiempo como un 80%. O sea, usted no pagó. Usted no pagó. Sí pagó, 80% dijo. no, Entre 10 y otro 15 20% dólares. sí. Ah, ok. Oye, yo quiero volver al tema Brose, Sí. porque dijiste que él estaba alineado con los mismos valores y principios de Moca. Ok, pero él es pro Bukele. Él es antimatrimonio igualitario. Él es pro ideología de género. Él no se pronuncia contra nadie directamente. Yo le hice un knockout aquí, estaba revisando y veo más de 10 pasos. Y además, lo vimos con Willy Bermúdez. Tampoco lo hizo directamente contra Willy Bermúdez la campaña que puso. Y hasta bajó el video, cosa que no le exigía la denuncia. Entonces, ¿de qué mismos valores estamos hablando? A menos que me digas que Moca tiene estos mismos valores. Ok, creo que estamos hablando temas diferentes en ese aspecto. Lo planteé claramente. Él viene del grupo independiente. Él ha sido ahora candidato independiente para alcalde. Y hemos estado en conversaciones. Y votó por Gerardo Solís para Contralor, por cierto. Pero hay muchas similitudes, puede haber muchas diferencias en ese. ¿Son en más lo las que tú diferencias planteas. que las coincidencias? Yo no te podría decir en este momento, pero yo creo Pero que así hay. sin profundizar han yo surgido creo muchas. que hay más similitudes que diferencias. Porque las diferencias son bastantes que acabo de mencionar y pesan. No son cualquier cosita. Ok. No son ojo, que le gusta el arroz con pollo de Sanco. No, es que es antimatrimonio igualitario. Es que es pro ideología de género. ok. O sea, Pero Moca no, es cualquier cosa. Moca no se ha pronunciado sobre esos temas, ¿o sí? Sí. ¿Sí? Ricardo Oficialmente. Ricardo Lombana algunas veces se ha pronunciado sobre ese tema de matrimonio igualitario. Ideología de género no lo he escuchado. Pero también ha hablado de cannabis medicinal. Es anti cannabis medicinal, pero dice que eso es un negociado. No, y lo de Pro Bukele. Y pro Bukele ha sido público. Sí, Entonces, exactamente. no son Yo le hice cosas una entrevista menores. y él a mí me dijo eso No exactamente. son sí. cosas menores. Ahora, ¿cómo se daría un acercamiento con otro camino? Porque acá país, si es pro familia, antiaborto, etcétera, en eso está claro. Y ayer lo volvieron a Ayer lo reiterar. ratificó el presidente Toto Álvarez, nuestros 3 principios importantísimos, y con eso lo vamos enfocados en el tema de la alianza. Uno es sí a la familia, protección a la familia tradicional entre un hombre y una mujer, la constituyente, y de hecho eso es lo que nos une desde el inicio hace 2 años, conversando con CD y panameñismo, porque iniciamos con el tema de la firma para la constituyente paralela. Que no la lograron. Que no se logró. Y lo No, supimos la desde el lograron. inicio. Sí, no lo la supimos lograron. desde el inicio. Porque era como formar a 7, 8 partidos en ese momento buscando firmas. Y por supuesto, el combate directo a la corrupción, que lo hemos dicho del día 1, y ahí coincidimos con lo que está haciendo Moca y Ricardo Lombana con el combate a la corrupción es importantísimo. Ustedes no se imaginan lo que hay acá. Es que, Tome usted la palabra. Pero es que me están preguntando en el chat que qué hace Triple R vestido Ya así. la había aclarado, que para pero dónde es que cuente va. nuevamente. Bueno, pero es que Feria acá artesanía. distinto. acaba de Feria prender la artesanía. tele. Ajá. Feria artesanía. Pero dice que baile, pues. Mira, yo puedo bailar y ya me han dicho aquí detrás de cámara que ninguna de las 3 va a salir a bailar conmigo, pero no importa, yo me levanto. ¿Y hay música? En el fondo, no hay música. Ateneo en Escanta. Bueno, Adelante, todo. toquen Ahora al menos. sí la hicimos. ¿Cómo hacemos? Pero ¿Cómo un hacemos? zapateo es una cosa. ¿Así? algo. Y no va a sacar nada de bailar. Ay, ay, ay. Ahí está. Cuidado, Ah, cuidado, que mejor siéntese. Ahí Antes que se está. le caiga. Antes que se le caiga. Ese era como que no es su fuerte, ¿ah? No, pero en este pequeñísimo Oye, espacio es muy difícil. poco espacio, no Pero puedo. lo hizo, hay que Y no ponderarlo. sacó a bailar a nadie, que era lo que era la amenaza. Me que dio. dijeron que no. Me pasa dijeron es que que no yo iban a aceptar mi baile. Yo creo que Flor debió haber salido a bailar. No, Flor quería comprobar si él sabía o no sabía bailar. ¿Se atreve? Es el Claro, atreve? no me atrevo yo. Con 2 tragos quizás lo piense. Ya dejemos las cosas hasta ahí. Hoy han salido a relucir algunos casos. Leonor Calderón, usted se suma. Bienvenida.
Muchísimas gracias. Hablamos un poco sobre el tema de los independientes, en qué medida un partido puede ser independiente o de los independientes, si es un partido versus los independientes. Hay algunos que le causa urticaria solamente la palabra partido, son alérgicos Como a Danilo los partidos Toro. políticos. Como Danilo, bueno, primero esta respuesta y después entramos en Habría el que otro. aclarar toda la discusión que hemos hecho detrás de cámara. Comencemos y con no esto tenemos para tiempo. partir. Comencemos con Sí, esto. yo creo que no vamos a repetir la discusión que hemos tenido detrás de cámara. Yo creo que el Movimiento Otro Camino, que hoy es un partido político y que fue, nuestro presidente fue un candidato por la libre postulación en las elecciones pasadas y abrió una puerta. Las elecciones anteriores fueron realmente muy importantes en Panamá porque abrieron una puerta a estas elecciones independientes o de libre postulación, como formalmente las llama el Tribunal Electoral, y demostraron que había mucha avidez en el electorado panameño por opciones políticas diferentes, opciones políticas que se diferencian de la política tradicional. Entonces, efectivamente, ahora que el Movimiento Otro Camino, porque comprendió lo difícil que es en el esquema formal político panameño avanzar en este camino de libre postulación, sin apoyos, con una recolección de firmas, últimamente con los apoyos. Era una maratón en esta ocasión. Una maratón muy difícil, con algunas herramientas tecnológicas que a veces eran ayuda y a veces eran dificultad, a veces complejizaban, que incluso encarecían el costo porque tenías que tener el teléfono ese y toda una serie de elementos complicados. Se entendió que había que jugar con las reglas establecidas en la normativa electoral panameña y por eso se hizo el esfuerzo, que fue un gran esfuerzo, de crear un partido político en un periodo realmente breve. Ahora, los independientes no sentirán esa alergia. Como decía al principio, hay quienes solamente le mencionan partido y es como si le dijeran una palabra obscena. Por supuesto, y lo entiendo, porque realmente lo que la sociedad panameña, y que fue parte de lo que explica esto que ocurrió ya en las elecciones pasadas, el electorado panameño estaba cansado de esta política tradicional, de esta corrupción adentro de los partidos políticos, de este estilo clientelista. Yo creo que hay un dato que simplemente nos explica, y a mí me explica claramente eso, y es algo a lo que yo me opuse. O sea, para ustedes no es secreto que yo estuve por mucho tiempo inscrita en un partido político, por más de 40 años, en el único partido político. Yo no me considero que soy una persona que cambia de criterio con facilidad. Yo tomo las decisiones, a lo largo de mi vida las he tomado con conocimiento, con conciencia y con compromiso. Y no estuve saltando de un lado para otro y ahora aquí y ahora allá. No se trata de eso. Para mí la política siempre ha sido y sigue siendo algo en lo que tú tienes que estar por convicción y utilizarla como una herramienta para tu contribución a la sociedad. ¿Usted era independiente dentro del PRD? Yo no era independiente dentro del PRD, yo estaba en el partido, yo estuve muchos años fuera del país. Probablemente si yo me hubiera quedado en Panamá hubiera renunciado 15 años atrás, pero yo hace mucho tiempo me separé de la actividad política y estaba fuera. Y nunca había optado por inscribirme en otro partido político. Ahora, las respuestas antisistemas, ¿de qué? la respuesta política... Pero déjame terminarte la respuesta a tu pregunta. Entonces, efectivamente, ya Moca es un partido político, pero es un partido político que tiene independencia de la política tradicional. ¿Cómo se explica eso, licenciada? Perfectamente. Yo creo que eso es muy claro para el electorado. Es un partido nuevo, un partido diferente, un partido que no tiene compromisos con ningún dueño, un partido que se ha hecho a punta de voluntariado, en donde efectivamente la forma como se recolectaron las firmas, la forma como se ha hecho el activismo, y te lo digo porque en este último año yo he tenido oportunidad de participar y créeme que no hemos contado con... Al día de hoy Moca acaba de inaugurar una primera sede por una donación que alguien que facilitó un local en Bugaba. Nosotros no tenemos todavía una sede aquí. Pero decía el señor Rodríguez que todo el que viniera a hablar de voluntariado es un mentiroso, o sea, que le dijo mentiroso antes que usted llegara. No, yo defiendo eso. ¿No lo dijo, pues? Yo defiendo no, eso. Eso no en ese contexto. No en ese contexto. Yo defiendo eso. Yo puedo aquí exactamente garantizar, porque además lo hemos vivido así,
Absolutamente nadie le ha pagado nada a nadie, ni le ha dado ningún regalo a nadie. Sería inhumano, por hacer yo este decir tipo algo de así. cosas. Imagínense, Leonor, sería inhumano. Yo tengo un negocio, un trabajo, contrato a la gente para que haga algo por mí y yo no les pago. O sea, a ver, simplemente es así. Sí, pero no, le explico algo. El que usted le pueda pagar estipendio. no, es que no hemos pagado estipendio. A ver, eso sí quiero ser clara. Moca no ha pagado estipendios. Probablemente Moca le ha dado un transporte a alguien para que pueda hacer algo, le ha dado tal, pero no ha pagado. Logística es diferente a estipendio. Logística no es un salario. No es que yo te voy a dar $20 mensuales porque tú hagas tal cosa. Yo creo que ha habido mucho voluntariado en Moca, mucho voluntariado. Ahora, la gente se moviliza haciendo pool, haciendo cosas, comprando cosas. Yo quiero regresar verdad, al cansancio sí. del que usted habla ahí en los panameños por la política tradicional. Y recordar que a través de los años, y ahí me ayudará don Danilo Toro, a través de los años siempre ha surgido, o por lo general ha surgido alguien con ese discurso. Lo surgió el señor Vallarino en su momento, diciendo esto hay que romperlo, yo soy algo nuevo, yo soy la tercera fuerza, creo que se hacía llamar en ese momento. Hombre, Ricardo Martinelli, lo mismo de siempre. Eso es lo que él decía, eran los mismos. Y él era antisistema, se vendía como tal, que el presidente era un emperador y eso había que cambiarlo. Nunca se cambió. Pero en fin, esto del cansancio y de presentar figuras nuevas o alternativas diferentes, es que le gusta a usted, ¿no? Alternativas diferentes. No es una especie realmente nueva en el escenario político, ¿no? Bueno, ¿Qué lo diferenciaría en esta oportunidad? Mira, yo creo que aquí la trayectoria de las personas que estamos, la forma en cómo si hemos participado en política, yo creo que muchos de los que hemos participado en política tenemos una trayectoria que está abierta al escrutinio popular. Yo creo que esas son las mayores ventajas que tenemos. Que nos digan si alguna vez hemos respondido a un interés económico a quienes ya venimos de un camino político. Aquí sí hay independencia, es un partido que no tiene dueños, que no está condicionado a la voluntad de nadie externo, que está condicionado a las necesidades que quiere el país, que ese es su objetivo y que eso es lo que quiere hacer. Entonces sí, nosotros todavía nos consideramos una fuerza política independiente de la política tradicional. Y queremos rescatar la política y queremos rescatar la imagen de los partidos políticos. Porque es que el que los partidos políticos tengan hoy día en Panamá tan mala reputación, no quiere decir que nosotros tengamos que decir anulemos los partidos políticos y nos vamos a la anarquía total. Los partidos han demostrado ser una buena herramienta de la política, de la buena política. Ojalá que la juventud panameña vuelva a tener confianza, vuelva a querer participar. Yo me inscribí la única vez anterior a esta que me he inscrito en un partido político siendo muy joven y con muchas ilusiones y con muchas ganas de poder participar y aportar. Y yo quisiera ver el momento en donde esa ilusión sea lo que motive a los jóvenes en las ganas de poder hacer algo en la política. ¿Qué tanta ilusión hay en los jóvenes? Hoy hay manifestaciones de movimientos que en gran medida tienen rostro joven. Y cuando digo rostro joven no necesariamente tiene que ver con la edad, sino propuestas nuevas en política. Profundicemos más este y otros temas en segundos nada más. Luego de estos mensajes ya regresamos con más en Voto 24.
2, 1. ¿Me tienes? Dos, 1, 3, 4. ¿Me tienes? ¿Ah? 2, 1, 2, 2. En el AVI, tienes que verlo. Estamos de regreso en Voto 24 analizando Dice Juan Diego que la están realidad atrasados política. y que los buses empiezan a llegar en ¿Ah, sí? 45 minutos. Ah, o sea, el mensaje no va a ser al mediodía, entonces. No, lo más probable es que sea 2:30, dice. No, Una de la tampoco. tarde. Empiezan a llegar en 45 minutos. Por eso él me escribió y me dijo que en 1 hora, estamos a las 11:39, lo más probable es que a las 12:30. A las 12:30. Ok. Estamos diciendo lo mismo con otras palabras. Es un poco lo que pasó hace un rato con el tema de los independientes y los diferentes, y los independientes de los independientes, y los independientes Auténticos. Y los auténticos. Y los independientes auténticos. Bueno, Dorca de la Rosa. A Danilo no le gusta el tema independiente. Él es diferente. Diferente, Es que Danilo, él, ¿no? es que él es diferente. Sí, él es distinto. Es más, él no usa corbata, él Ya, usa ya- garrito. ya ustedes vieron que yo soy de los que abogo porque el concepto independiente tiene una carga que yo veo que no se cumple, pero soy más amigo de utilizar la palabra diferente y soy mucho más amigo de utilizar la palabra libre postulación. Que el término legal instituido después que los independientes lucharon, les costó Pero lo que mucho pasa es que el se independiente creara la figura. sí tiene una connotación, es ir contra el establishment, Por lo ejemplo, establecido. O sea, la clase política, para nadie es un secreto que la clase política, la élite política de Panamá, Por ejemplo, tiene una característica muy particular. Danilo, La- atenos en este recorrido que hemos tenido de lo que está sucediendo con las actividades políticas del día de hoy, tanto en Santiago, me llama la atención. ¿Por qué No Santiago? sé si he visto mal, vamos, no sé si he visto mal, pero allí con el señor, lo he visto en una actividad, el señor que era dirigente sindical, que lo ligo mucho a país, pero ahora lo veo como otro camino. Él era del IRRE. Rodríguez. Isaac Isaac Rodríguez. Isaac. ¿Dónde está? ¿Está con ustedes o está con ustedes? Bueno, Isaac Isaac- Rodríguez está con Moca Está con desde, Moca. desde que se empezó a formar el movimiento. Ah. Es Isaac como que fue- funda cosas y se Entonces, va. ¿por qué lo Tienes digo? que Mira, Yo no saber, estaba. tenemos mucho Yo no tiempo estaba, para yo no él. estaba en el 2016, 2017 cuando se fundó o inició el proceso de fundación del país, Sí. pero Isaac fue parte de los fundadores o iniciadores del Partido País. Entonces no es que mi memoria me traiciona. Allá inició, bueno, al menos yo lo conocí así. Sí, bueno, está hoy entonces con Moca. Hace varios años. Ya hace varios años. Oiga, entonces, un poquito retrasada la actividad ya en Santiago, pero surgió entonces la calificación de verdaderamente independientes y cómo hay un par de bellacos que le resulta atractivo utilizar el término el día de hoy. En ese mercadeo de la palabra independiente, ¿de dónde vamos a parar? Pero espera, y viste que Gabriel Silva... estoy citando a Gabriel Silva a propósito. Sí, él dijo que todos los candidatos que ellos apoyan son independientes. Verdaderamente independiente. Verdaderamente. Igual Kiria Chandler. Verdaderamente Independiente. Sí, verdaderamente independiente. Entra en el paquete. Pero Verdaderamente. Ve Sí. lo que te digo. La palabra de independencia Veo. hoy día te obliga a tener que diferenciarte porque no es suficiente. La palabra tiene una carga que no significa la conducta usual. Y además, ahora le tienes que poner un apellido porque la conducta no te refleja lo que la palabra significa. ¿Ves? Por eso yo prefiero utilizar eso. Moca es un partido diferente. Y fíjate lo importante que señalaba Leonor. Dos cosas importantes. Uno, caracterizó el papel de voluntariado, lo cual es meritorio en una organización política hoy día. Porque por mucho que se necesite pagar, de la necesidad de pagar
a la necesidad de comprar es otra cosa. Son dos cosas distintas. Y lo que se ha impuesto en la vida política panameña es comprar. Es comprar. Comprar adherentes. Es comprar. O sea, no es el compra caso y del país. venta. No es el caso porque del hay país. gente dispuesta a comprar y gente dispuesta a venderse. Es que la política panameña ya está en categoría de bolsa de valores. Y otras de alquilar, porque recuerde que hubo una época en que aquí se decía que los diputados se alquilaban nada más. Y armar un partido político, confeccionar un partido político o crear un partido político cuesta dinero, creámoslo o no. Propio o de gente que te apoye, pero cuesta dinero. Pierde la logístico. independencia. Exacto. No, la dinero. independencia es de criterio, la independencia es para tomar decisiones. Mira, esa es la diferencia. Ese es el segundo punto que quería resaltar. ¿Qué es lo que te define realmente aquí? La palabra que utilizaste. Criterio político. Así es. Cuando Flor explicaba su antecedente político, la diferencia entre el criterio y la opinión es que el que tiene criterio asume las consecuencias de la decisión que toma. Entonces, esto es bien importante en política y el electorado tiene que darse cuenta dónde hay criterio político versus dónde hay opinión política. Son dos cosas absolutas, son dos categorías de manifestaciones racionales, son dos categorías de expresiones y la gente tiene que entender que lo que vale es quién tiene criterio y cuáles son sus criterios. Nosotros propugnamos por eso, es más, tenemos incluso una campaña como Metcom, donde instamos a las personas que vean al candidato, lo analicen y demás, pero ¿qué dice la cultura? ¿Qué dice la tradición? Porque estoy leyendo aquí tweets y los tweets están como calle arriba y calle abajo. O sea... ¿Cuándo no es Pascua en diciembre? Exacto. Entonces, de verdad, ¿en qué medida estos criterios la gente se pone a mirar de realmente hay independencia? Porque no es solamente independencia económica, independencia de criterios. Tú tienes que tener independencia económica porque si un grupo económico te subvenciona tu campaña, ¿tú vas a ser independiente de ese grupo económico? O sea, ¿el panameño realmente está entrando en esas consideraciones? En una sociedad como la que tenemos, la independencia económica es que, vamos, ni en Contraloría. La Contraloría tiene una categoría que resuelve mucho porque la Contraloría dice, entre las categorías económicas está el criterio de independiente o por cuenta propia, para clasificar cómo es la forma en que la gente vive, ¿no? Así se llama. Mira, que me parece inteligente haber puesto eso. O por independiente cuenta propia. o por cuenta propia. Esa está buena. Bien, ese criterio de la Contraloría, que lo ha tenido por décadas, aclara mucho la discusión. Entonces, tú te mantienes por cuenta propia, eso es una definición de independencia. Acá es difícil encontrar que la gente sea por cuenta propia a menos que estimules mucho el voluntariado, que es una costumbre que rige en democracias de muy del primer mundo, Estados Unidos, Europa, donde el voluntariado es estimulado. Israel, el voluntariado es empujado desde Pero aquí estamos propugnando por eso en Panamá para cambiar esa cultura. Por supuesto que no hubo. Danilo, pero por ejemplo, aquí estamos hablando de verdaderamente independientes, es el término, pero yo no sé en qué momento le vamos a colocar el verdaderamente independientes temporales, porque si ganan, ¿quién me dice a mí que esas personas no se puedan ir? Ya eso lo hemos visto. Todo en política es temporal. Hace un rato hablamos de esos zigzagueos, Son momentos. Al final del día todo en política es temporal. Fíjate nada más, Dorca, ¿qué pasa apenas pasan las elecciones? El partido que gana inmediatamente dispara la cuota de inscritos. Pero, o sea, aquí estamos viendo a Raúl Rodríguez, que es el ejemplo de este asunto. Él era, tú eras por la libre postulación en el 2019. Hoy en día, o sea, las circunstancias a veces cambian. Obviamente, en el caso de él, así fue. Fundaron un partido político. Vimos el caso también de Otro Camino. O sea, es un buen ejemplo el que estamos viendo. Claro. Pero eso no les quita la independencia. O sea, ellos están con un discurso anti-establishment. El establishment político aquí ahora mismo está bien definido. O sea, sabemos el clientelismo, sabemos todos los males que tiene el establishment político en este momento. Y esa es la crítica que existe. Por eso es que el tema de independencia... Es más, estamos viendo la libre postulación y los candidatos por la libre postulación que van a salir de presidentes. Y todos tienen algún tipo de vinculación política. Sí, totalmente. Y yo quisiera eso es parte comentar del establishment. Yo quisiera comentar algo con relación a algo que mencionaste, Danilo, el tema de los inscritos. Moca es un partido que hoy tiene un poco más de 38.000 adherentes inscritos y no nos preocupa crecer como partido en número de adherentes. Eso no está en parte de la motivación nuestra, porque además cuando tú tienes un país que tiene 4.2 millones de habitantes según la última cifra del censo y tiene un partido político con más de 700.000 adherentes, perdóname, eso es más grande que casi cualquier partido europeo. Es mucho más grande que el PSOE español. Te confieso algo. Panamá lidera en el mundo
entre el número de inscritos. Es una locura. Per cápita. En el mundo, solo un partido de la India es superior al de Panamá. A mí me tocó colaborar como consultora, contratada como consultora con la Fundación de Libertad Ciudadana, en el diseño de una encuesta que la aplicó Gallup después para tratar de ver cuáles eran las barreras de la participación política de las mujeres. Y en los grupos focales y en todo lo que se hizo, primero, las mujeres son las que más se inscriben en partidos políticos en Panamá, más que los hombres. Y además, las dos razones principales de todas las personas, hombres o mujeres, cuando tú les preguntabas por qué se inscribió en un partido político, había dos razones que lideraban todo. Porque era un requisito para algo, entiéndase, trabajo, prestación, beneficio, lo que sea, o porque me iban a dar algo a cambio. Perdóname, o sea, eso es desvirtuar la esencia de lo que debe ser la política. Claro. O sea, tú te inscribes en un partido político porque tienes una motivación, se supone que es superior con relación a tu país y a lo que tú quieres que tu país para poder avanzar en eso. Del virus del clientelismo está precisamente allí. Reflejado en el número, en el tema del número de adherentes. Irracional de partidos políticos. Ahí, eso para mí es la prueba más fehaciente del clientelismo. Esa gran cantidad. ¿Cómo estamos haciendo en Moca? Por ejemplo, ahora, en el proceso que tenemos para la selección de candidatos, lo que se hizo, y doy fe porque soy parte del comité político y por lo tanto del directorio. Los precandidatos que se inscribían, claramente todo el que quisiera, pasaban una debida diligencia, tenían que sacar una cosa que se llama certificado de buen ciudadano, que tenía que demostrar un montón de cosas. ¿Cómo se saca un certificado de buen? Bueno, eso es más allá del récord policial. Internamente buscamos algo, porque además hay un tema que es que no tengas un récord policivo, que no tengas un cargo pendiente con algo, que no tengas ninguna denuncia, que el tema reputacional lo hemos tomado muy en cuenta, porque el tema reputacional es importante en una sociedad, en un partido nuevo. Que se pueda haber filtrado algo, a lo mejor, quién sabe, ¿me entiendes? Esas cosas pero ocurren. fíjense, hablamos de pero independencia. Que se han hecho esfuerzos por tratar de tener a gente que está en un partido porque cree en los principios de ese partido, en lo que promulga ese partido, porque se compromete a trabajar por el bien público, tal. Bueno, hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Pero fíjese, hablamos de es independencia sencillo. del establishment, como dice Atenógenes, no nos metemos en el tema de la independencia económica. Y ese detalle es importante porque le pongo, Por eso preguntaba le pongo yo, un ejemplo. ¿independencia de qué? Hay un factor económico que no podemos obviar en Panamá, que es el narcotráfico. Aquí se ha hablado de narcopolíticos y me va a decir que un independiente que tiene algún cordón umbilical con alguien que le esté ayudando en la, ¿cómo es que le decía usted? En el voluntariado. En el voluntariado. ¿Va a ser independiente o va a tener una deuda pendiente Pero un momento. con ese grupo económico? Es que y antisocial, no quiere decir, ojo, que un partido como el Movimiento Otro Camino no pueda de repente recibir una donación. Lo que pasa es que no hay un canje de favores. Exacto, eso es lo que determina No el hay asunto. un canje de favores. O sea, tú me quieres apoyar, perfecto. Yo voy a aceptar en el marco de la ley y de los propios controles que Moca ha establecido, que están por encima de los que establece la ley, para ver qué tipo de donación, cómo la das, nombre, Hay quién un la límite. está dando. La vez pasada usted tenía un límite Y precisamente para eso. ¿Se Exacto, mantiene todavía? ¿Cuál es ese límite? Entiendo que eran $10,000, no sé si eso habrá Sí. cambiado o algo así, Pero algo por ahí ¿cómo era. hacen ese? Hablábamos de, hay un tema reputacional. ¿Cómo se hace un due diligence sin discriminar en las personas que no están condenadas, pero que todo el mundo sabe que son unos corruptos? Aquí el filtro primero fueron nuestras directivas provinciales. Ya Moca, en ese esfuerzo que se hizo por constituir una plataforma, una estructura política, tiene directivas provinciales. Los directivos provinciales son los que pasan el primer filtro. Y esas cosas se saben en nuestras comunidades. Esas cosas se saben en la base. Y por eso han habido casos, ¿verdad? No tiene caso mencionar nombres, pero vimos casos de gente que tenía una gran aspiración y aparentemente podía mover una gran estructura, pero que las instancias de evaluación dijeron no y no fueron. Entonces, bueno, es un tema, es una forma diferente de hacer las cosas. Por lo menos se está haciendo ese gran esfuerzo. Mi pregunta es, ¿cómo le dicen que no? ¿Cómo rechazan a una persona que no está condenada? ¿En base a qué criterio? ¿Cómo se le explica a esa persona? No puedes estar porque
todos sabemos que eres un corrupto, A ver, aunque no estés condenado. Hay mecanismos. Porque en todos los partidos lo que se alega es, si no está condenado, no puedo decir correcto, legalmente correcto. puede participar. Legalmente no puedes impedirle participar. Exacto. Aquí nuestro compañero lo ha dicho claramente. Legalmente no puedes impedirle participar. Pero en las instancias de evaluación se toman las medidas del caso para que tratar de que pase gente que tiene un expediente Esas más instancias claro y son más independientes, limpios. son hay un tema- para seguir Es que utilizando. es un tema importante. ¿Qué rango de subjetividad Mira, son hay? instancias. Es que se trata de O sea, que no ¿cómo lo haya un chifrean rango. sin que se sienta Es que en legalmente excluido? momento, siendo partidos con menos de 100.000 adherentes, como lo establece la ley, nosotros podemos aspirar o podemos hacerlo de esta manera. Así es Pero como el se día de hace. mañana, cuando vayamos a elecciones generales, Cada quien votará y se verá cómo salen se a vota. votar los inscritos, salen a votar las personas y inscritos. se puede Salen postular a votar los cualquier persona que inscritos. cumpla con las reglas. Ahora, y pero un poco lo y ahí que- se te puede colar cualquiera. Un poco en base, Y no lo vas a poder a sacar. esto, no es una aspiración del Movimiento Otro Camino ser un partido multitudinario. Eso no es una aspiración. Nosotros queremos que la gente que se inscriba en Otro Camino comulgue con los principios del partido y trate de seguir avanzando en eso. Eso no es lo importante. Y mira, y decir esto, yo creo que tengo autoridad para decirlo, porque yo siempre objetaba cuando en el PRD se abrían los libros. Dice que inscripciones Y que masivas. van a inscribir los libros. Digo, ¿pero por qué van a inscribir? ¿Van a abrir los libros otra Yo vez? eso en su momento- ¿Para qué van a abrir Bueno, los ese es un libros criterio otra vez? independiente dentro de un grupo Entonces, político. En su era un momento, criterio disidente, digamos, de preferente. una, Un de partido una se debe a cosa sus adherentes. diferente. Un partido se debe a sus Claro, adherentes. así es. Yo quiero regresar al tema del clientelismo político y a veces no lo entendemos. Y en el discurso que hizo nuestro presidente Toto Álvarez ayer en nuestra Presidente del convención, partido y candidato presidente presidencial. del partido y candidato presidencial, hablaba de que el clientelismo no lo vamos a poder acabar porque hay personas que van a ir a dar para poder recibir el voto. Tomen el dinero. Eso es lo que decíamos. Tómenlo, no lo puede hacer. Una Total, pregunta. es de los panameños, es ¿Quién de todos es los el jefe de panameños. campaña de Toto Álvarez? Mira, no lo conozco, no tiene aún, no tiene. Él es su propio jefe de campaña en este momento. ¿Y qué papel juega el primo Edwin Álvarez en El Pastor? En el partido ninguno. Como familiar, pues, ellos O sea, él se no es miembro consultan. del partido. No es miembro del partido. Ni siquiera es miembro del y no partido. participa de los temas políticos en lo absoluto. Al menos en todas las reuniones que yo he estado a nivel de partido político. Y hay pastores que forman parte de la estructura. Sí. Hay pastores que forman parte de la estructura de la Junta Directiva y también que apoyan a distintos candidatos. Eso es así. Es Bueno, que en algún momento se dijo que casualmente el país, ahora que menciona Hugo el tema de los pastores, era un partido muy influenciado en su línea espiritual y religiosa. Bueno, hay integrantes que son... ¿Ustedes no se acuerdan? En el 2016 había un movimiento que se llamaba MAR, Movimiento de Acción Renovadora. Era conformado por un grupo de pastores evangélicos y estaba también formándose país por un grupo de abogados. Entre esos estaba Bernal, estaba Toto, estaba otros más. Entonces se unieron estos partidos en ese momento y decidieron formar lo que hoy día es el Partido País. Pero fíjate, Antonio, que en Panamá los partidos confesionales no han acabado de ser aprobados por el electorado. No, pero es que no puedes tener un partido confesional. No, es que no hay, eso no existe. No puedes tener un existe. partido abiertamente confesional. Abiertamente Eso lo dejó no, claro. pero ellos son medio Eso lo dejó claro el Tribunal Electoral. Una cosa es el pensamiento, No puedes tener un una cosa es el partido pensamiento de Que alguien. en la normativa aparezca o no es otra cosa, pero que en su planteamiento lo sea así. Bueno, ahí hemos está, tenido dos país. ejemplos. Primero, el Partido Demócrata Cristiano, que hoy día evolucionó a Popular. Ese era un partido con una posición... Sí, pero nunca fue un partido confesional. Pero cierto, había gente de distintas confesiones, pero tenía una connotación. Y el segundo partido fue el Partido Misión, que no tenía la estructura, recuerdo el Partido etiqueta, Misión, claro. pero sí. tenía una conducta Sí. confesional y no Ahora, les fue bien a ninguno de No los olvidemos dos en términos que históricos. acá en el caso de País, Toto Álvarez es un católico practicante. Sí, sí, no es. ferviente, así como Él lo no dice es. él. Y cuando digo, y él dice ferviente. Y escucho la misa todos pero los días. no estamos Igual yo hablando- también, ¿no? No, pero para no darle esa Bueno, pero sus connotación posiciones son que fue superada en absolutamente su momento. religiosas. No, yo creo que ahí se nos confunde y es por el tema de que defendemos la familia Sí, con que es otra categoría cosa que no tiene que y ver con defendemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero Eso lo es todo. hacen desde una perspectiva, desde la ética cristiana. Así nos lo han Bueno. querido vender, así lo han O querido sea, vender a los medios de comunicación no y serán el público. confesionales, No. pero al final del día sus posiciones son absolutamente religiosas. Esa es la posición. Y la Por misma eso. posición tenemos contra la corrupción y la misma
misma posición tenemos con que hay que hacer una constituyente para una arreglar posición este país. religiosa contra la corrupción.